revela hematomas en su faccineida. La increíble reacción de un millonario que transformó vidas. Esteban nunca imaginó que la vieja faccineida, un legado de su abuelo, guardaría secretos que podrían cambiar su destino. Aquella lluviosa tarde de octubre, mientras raspaba la madera desgastada, sintió un escalofrío recorrer su espalda al descubrir unos diminutos hematomas en su superficie. Cada marca parecía contar una historia olvidada, un eco de los sacrificios de su familia, de los años de trabajo duro, de un esfuerzo que a menudo pasaba desapercibido. La lluvia caía con fuerza, golpeando el techo de su taller, y él se preguntaba si esa madera, al igual que él, había soportado más de lo que parecía. Al limpiar más a fondo, los hematomas se hicieron más visibles, y Esteban se sintió abrumado por la ancianidad de aquellos daños. Era como si la vida misma le estuviera gritando que su historia no era solo una mera sucesión de desengaños. ¿Acaso esos golpes que había recibido la madera representaban su desgano cotidiano? Se miró al espejo polvoriento frente a él. Un hombre de 40 años, bajito y de manos callosas, que parecía haber pasado por la vida del mismo modo que la faccineida, desgastado y olvidado. La lucha contra la pobreza lo había convertido en un fantasma que se movía entre las calles del pueblo, como si no existiera. Mientras sus pensamientos giraban en un torbellino, un ruido en el exterior atrajo su atención. Era Fernando, el millonario que había llegado al pueblo la semana anterior. Una figura imponente, de traje bien cortado, brío en su andar. ¿Qué querría de él? Mientras Esteban dudaba, la incómoda sensación de tener que rendir cuentas ante un hombre del dinero lo invadió. Tenía que afrontar un dilema brutal. El apoyo financiero venía con un precio. Aceptar ayuda podría significar traicionar su propio legado, su esencia, su orgullo. Siempre he admirado la dedicación de hombres como tú, dijo Fernando con un tono que denotaba respeto. La admiración del millonario lo sobrecogió, pero también lo hizo cuestionarse. ¿Silenciaría eso sus propios fracasos? La oferta de convertir su taller en algo más grande lo tentaba. Pensamientos venían y se iban como la tormenta que azotaba el cielo. ¿Era un camino posible sin perder sí mismo? Los gigantescos techos de la ciudad lo llamaban con promesas de riqueza, pero, ¿cuál era el costo de esto para su identidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esteban sentía la presión aumentar a medida que Fernando hablaba. La posibilidad de una vida diferente, de no tener que luchar todos los días por un par de pesos, se tambaleaba entre la desesperación y la esperanza. Las expectativas de la sociedad, su miedo a los juicios, lo arrastraban hacia un abismo de indecisión. ¿Estaba destinado a ser un carpintero anónimo, un hombre más perdonado por el olvido? Los hematomas en la faccineida comenzaron a reflejar en su mente la marca que las expectativas sociales iban dejando sobre él. La angustia le apretaba el pecho, y el eco de su abuelo resonaba entre sus pensamientos. Mientras una pequeña chispa de determinación lo empujaba hacia adelante, otra parte de él se aferraba a lo que había sido. Podría descubrir un legado que cambiaría su vida, pero para ello debía enfrentarse, no solo a su pasado, sino a su futuro incierto. Y en el fondo, se preguntaba si realmente estaba listo para aceptar lo que ese hallazgo podría significar. La noche estaba lejos de terminar, y el cielo parecía susurrar que dentro de poco, todo lo que creía saber podría desmoronarse. La lluvia no cesaba, y con cada gota sobre el tejado, Esteban sentía el peso de sus decisiones más presente. Se quedó parado al lado de la faccineida, con la mirada perdida en los hematomas que ahora parecían cobrar vida. Necesitaba un cambio, un giro radical que lo apartara de su historia de resignación. Un susurro en su interior le decía que la oferta de Fernando podría ser esa puerta de salida. Pero, ¿cuál sería el precio real de ese cambio? Se obligó a tomar un respiro profundo. La voz de Fernando seguía circulando en su cabeza. Admiro tu dedicación, se repetía,
pero al mismo tiempo resonaban sus propias dudas. ¿Cómo podría aceptar la ayuda de un hombre que parecía encarnar todo aquello que él anhelaba y temía a la vez? La incomodidad de su orgullo luchaba contra el deseo de lograr algo significativo. Esteban tomó una decisión, no podía dejar que el miedo gobernara su futuro. Decidido, se dirigió hacia la entrada del taller, donde Fernando todavía estaba esperando, con la calma de un juego de cartas en el que él había revelado sus cartas y ahora solo esperaba la reacción de Esteban. Lo necesito, Fernando. Quiero hablar sobre tu propuesta, afirmó con voz firme, sorprendiendo incluso a sí mismo con la claridad de sus palabras. Ese simple acto lo llenó de una nueva energía. Fernando sonrió, como si supiera que se encontraba frente a un punto de inflexión. Me alegra que hayas decidido dar el primer paso. Quiero ayudarte a ver el potencial que hay en este lugar. Pero también debes estar dispuesto a transformarte. Mientras Fernando exponía su visión, Esteban absorbía las palabras con avidez. La idea de modernizar su taller, de convertirlo en un espacio donde podría explotar su habilidad, ya no parecía un sueño inalcanzable. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, también luchaba contra el sentimiento de traición hacia su legado familiar. Los sacrificios de su abuelo pesaban en su conciencia como una sombra invisiblemente pesada. Veo que la madera aún tiene mucho que ofrecer, continuó Fernando, aparentemente ajeno a la tormenta que hervía dentro de Esteban. Tú tienes el talento. Surgen con los golpes, como esos hematomas que has encontrado. Pero el tiempo de ser un fantasma ha llegado a su fin. Es hora de que des un paso hacia la luz. Esteban asintió, sintiendo como las palabras del millonario desafiaban no solo sus límites físicos, sino también sus barreras mentales. Recordó todas las noches en que su abuelo le enseñaba a respetar la madera, a oír sus lamentos y su belleza en aspiraciones. Si esto es un nuevo comienzo, entonces estoy listo para enfrentar lo que venga, por muy difícil que sea. Mientras hablaban, el torrente de lluvia comenzó a amainar, como si el universo decidiera que era el momento de purgar antiguas dudas. Pero a medida que la luz comenzaba a atravesar la neblina, una inquietante pregunta se aferraba a la mente de Esteban: ¿qué componentes del pasado estaría dispuesto a soltar para construir ese nuevo futuro? Los recuerdos de su lucha lo invadieron, y una mezcla de miedo y emoción brotó en su pecho. La transformación que se avecinaba no iba a ser fácil. Fernando, con su experiencia y poder, podía abrirle las puertas a un mundo que nunca había imaginado, pero esa oportunidad también cuestionaba el costo de perder su esencia. En ese instante, un murmullo del pasado lo atravesó con una claridad inquietante: los hematomas no son solo cicatrices, son lecciones que nos definen. Esteban miró a Fernando, sintiéndolo más como un mentor que como un extraño. Lo haré, pero necesito tiempo para asimilarlo. Esta decisión es, más que un simple negocio. Es mi vida. Fernando sonrió nuevamente, perceptivo ante la lucha interna de Esteban. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, las mejores oportunidades a veces no esperan. Cuando estés listo, yo estaré aquí. A medida que Fernando se alejaba, un nuevo estímulo de determinación surgió en Esteban. Era el momento de analizar no solo sus habilidades como carpintero, sino también su resistencia personal. La tormenta había amainado, pero ahora se encontraba en el umbral de una nueva tempestad: la aceptación. ¿Quién podría ser realmente Esteban si decidía aceptar este chance para cambiar su vida? Mientras los rayos del sol destellaban entre las nubes dispersas, una nueva inquietud emergía en él. La verdadera pregunta ahora era si podría reconciliar sus ambiciones con el legado de su familia sin despojarse de sí mismo. ¿Podría llegar a ser el hombre que siempre quiso ser sin renunciar a quien era en esencia? Esteban sabía que la respuesta a esa pregunta quizás marcaría el rumbo de su vida para siempre. La tarde se tornaba clara, y un nuevo viaje iba a comenzar. Sin embargo, todavía no podía evitar sentir que el tiempo apremiaba. Era inminente un enfrentamiento con su propia identidad, y ese momento de verdad se acercaba rápidamente. ¿Estaría preparado para acogerlo? A medida que las últimas gotas de lluvia se deslizaban por el taller, Esteban sintió que la luminosidad que empezaba a inundar el espacio era más que un simple fenómeno meteorológico, era una metáfora de la transformación que buscaba. En el silencio que quedaba, su mente empezó a girar en torno a un nuevo plan:
un plan que interpelaba no solo su habilidad como carpintero, sino también su valentía para deshacerse de las cadenas de la tradición que lo mantenían atrapado. Se sentó en su banco de trabajo, las manos apoyadas sobre la superficie pulida de la madera que había estado tallando durante meses. Miró cada detalle, cada curva, cada línea. Era en ese instante que se dio cuenta de que, tal como la madera, él también tenía la capacidad de ser moldeado, de adaptarse a nuevas circunstancias. La esencia de lo que había sido seguía vigente, pero había espacio para algo más. Con la mente despejada y el corazón palpitante, decidió dar el primer paso, un inventario de sus capacidades y limitaciones. Abrió su cuaderno de notas, un viejo compañero en sus reflexiones, y comenzó a escribir. Habilidades, carpintería, atención al detalle, pasión por la creación. Luego, pasó a los puntos que aún sentía eran sus obstáculos: miedo al fracaso, lealtad ciega al legado, inseguridades personales. Al mirar la lista, sintió un nudo en el estómago. De inmediato, se dio cuenta de que había estado permitiendo que el peso de su historia familiar lo dominara, en lugar de verlo como parte de su narrativa. El siguiente paso era hacer lo que nunca antes había hecho: investigar sobre la modernización de su taller. Se encaminó a la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar repleto de volúmenes cubiertos de polvo y secretos antiguos. Allí, se sumergió en libros sobre técnicas de diseño contemporáneo, manejo eficaz del negocio, marketing y redes sociales. Cada página que pasaba alimentaba la imagen de un futuro en el que él no solo sería un carpintero, sino un artista reconocido. Con cada párrafo, su visión se expandía. Imaginó un taller vibrante, lleno de luz y creatividad, donde los hematomas tomaban forma en proyectos que contarían historias. Se preguntó si podría generar iniciativas que rescataran no solo su arte, sino a otros artesanos del pueblo. La idea de un movimiento de colaboración comenzó a brotar en su mente y, con ella, una chispa de entusiasmo. A través de los días, Esteban se encontró explorando su creatividad en campos que jamás había considerado. Mientras trataba de combinar técnicas tradicionales con un giro contemporáneo, descubrió un talento oculto para el diseño gráfico. Las redes sociales pronto se volvieron su aliada. Compartía sus procesos de trabajo, creando interés entre amigos y desconocidos. Para su sorpresa, el mundo reaccionó, y comenzó a recibir mensajes de apoyo, algo que nunca había esperado. Sin embargo, no todo fue sencillo. En cada nuevo paso que daba, las voces de la duda y la lealtad a su pasado resurgían. Visiones de su abuelo oponiéndose a lo que él ahora abrazaba aparecían en su mente. Había momentos en que deseaba renunciar, permitiendo que la ansiedad dominara su entusiasmo. Pero entonces, recordaba sus hematomas y cómo cada uno de ellos había inspirado un cambio. Esa lección se convertía en su mantra: de lo doloroso surge la belleza. Finalmente, un día se encontró frente a la computadora, preparado para llevar su proyecto al siguiente nivel. La página del taller, pensó, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. ¿Sería suficiente para justificar la transformación que buscaba? La adrenalina lo envolvía, y la sensación de estar al borde del abismo le recordaba que la verdadera acción requeriría aún más valentía. Mandó el primer correo a Fernando, invitándolo a la renovación de su taller. Al hacer clic en enviar, sintió que un paso colosal había sido dado. Pero lo que no sabía es que ese simple acto desencadenaría una reacción en cadena más allá de sus expectativas. La respuesta de Fernando no tardó en llegar. ¿Te gustaría presentarme tus ideas en persona?, decía en el breve mensaje. La pregunta giró en el aire, un nuevo desafío que lo llevaría a un cruce de caminos: continuar con su visión individual o integrar a Fernando en el proceso. Esteban inhaló profundamente, consciente de que aquel encuentro no solo podría decidir el futuro de su taller, sino también su propia identidad. ¿Estaba listo para luchar por su autonomía mientras exploraba nuevas alianzas? La decisión se palpaba en el aire. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a su alrededor en el taller, preguntándose cuán lejos estaba verdaderamente de su herencia y si, en realidad, podía construir un puente entre dos mundos tan diferentes. ¿Podría mantener su esencia mientras daba la bienvenida al cambio que tanto anhelaba? Cada vez más cerca del desenlace de esta travesía, supo que la resolución se acercaba con rapidez.
Esteban se levantó de su banco, el eco de sus pensamientos resonando en el taller. La inminencia del encuentro con Fernando lo llenó de nervios, pero también de determinación. Cruzó la sala, cada paso resonando como un tambor en su mente. Cambiar su manera de trabajar era tan arriesgado como valioso, pero tenía que decidir si lo haría solo o con alguien que tenía experiencia en el mundo que él deseaba explorar. Al abrir el armario donde guardaba sus herramientas, sus ojos se detuvieron en el viejo martillo que había pertenecido a su abuelo. Era un símbolo de tradición, pero también una carga. Decidió llevarlo consigo a la reunión, como un recordatorio de sus raíces, pero también como una señal de que estaba listo para forjar su propio camino. A medida que llegaba a la cafetería donde se encontrarían, la ansiedad crecía. Las luces del lugar iluminaban el ambiente con un tono acogedor, pero en su interior todo era un caos. Se sentó en una mesa, repasando mentalmente lo que quería comunicar a Fernando. Había planeado un discurso que abarcara su visión, sus ideas de modernización y su deseo de expandir no solo su taller, sino también sus horizontes. Sin embargo, a medida que su mente repasaba todas las notas, una sombra de inseguridad empezaba a acecharlo. La llegada de Fernando fue como un soplo de aire fresco. Era un hombre enérgico con una sonrisa que irradiaba confianza, un contraste con la incertidumbre que envolvía a Esteban. Tras los saludos iniciales, comenzaron a discutir sobre el futuro del taller. Esteban expuso sus ideas con fervor, describiendo un espacio creativo donde lo tradicional y lo contemporáneo coexistieran en perfecta armonía. Fernando, con un entusiasmo contagioso, lo escuchaba atentamente. Pero cada vez que el carpintero mencionaba sus dudas y temores, una parte de él se sentía atrapada entre la necesidad de ser honesto y el deseo de proyectar una imagen segura. A medida que se adentraban en la conversación, la sinceridad comenzó a fluir. Me asusta la idea de dejar de lado el legado de mi abuelo, admitió Esteban, sintiendo que se desnudaba ante su interlocutor. A veces, pienso que al abrirme a nuevas posibilidades traiciono la tradición que tanto respeto. Fernando lo miró, evaluando cada palabra. ¿Y si la tradición también implica adaptación? Lo que construyeron aquellos antes que tú puede ser el cimiento sobre el cual edifiques algo nuevo. No tienes que elegir solo un camino, puedes crear un sendero propio. La claridad en las palabras de Fernando resonó en Esteban como un eco. Era verdad, el legado podía ser una plataforma, no una prisión. La idea de que podía avanzar no significaba que debía renunciar a sus raíces comenzó a tomar forma. Todo a su alrededor parecía cobrar significado, el martillo en su bolsillo de pronto se sentía más como un aliado que como una carga, sin embargo, el nuevo reto era evidentemente mayor. Fernando atravesaba el umbral del negocio, prometiendo invertir y poner en práctica las ideas de Esteban. Tú eres el que debe decidir cuánta innovación deseas introducir. Estoy aquí para apoyarte, pero el camino es tuyo, afirmó Fernando con firmeza. Las palabras dejaron en Esteban un remolino de emociones, libertad, miedo, expectativa. Aún así, una chispa de determinación encendió algo profundo en él. Sabía que el desafío no solo consistía en la modernización del taller, sino en la batalla más profunda que libraría consigo mismo. La mezcla de orgullo y miedo llenó su pecho mientras contemplaba la idea de construir un espacio colaborativo, un lugar no solo para él, sino para otros soñadores. A medida que la conversación avanzaba, Esteban se sintió casi como un arquitecto de su propio destino. Cada idea compartida era un ladrillo que cimentaba su nueva realidad. Pero junto a la emoción también surgió la cuestión, al abrir sus puertas a otras personas, ¿podría verdaderamente mantener su esencia intacta? Con la determinación creciendo en él, una última duda apareció, ¿sería capaz de lidiar con las expectativas de los demás, las críticas que pudieran surgir, y las sombras de su pasado que aún lo acechaban? Estaba dispuesto a aceptar las oportunidades, pero también sabía que cada paso sería una prueba. Así, Esteban dejó la cafetería con su mente agitada, decidido pero consciente de la profunda batalla interna que lo aguardaba. Ya no se trataba solo de su taller, se trataba de enfrentar sus propios miedos y encontrar la valentía para avanzar en su transformación. Al llegar al taller, se detuvo en seco al ver su entorno familiar. La luz que entraba parecía diferente, vibrante.
Se sintió al borde de un precipicio, sabiendo que la decisión de cruzar ese umbral podría significar un cambio irreversible. En su interior resonaban palabras de Fernando: el camino es tuyo. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, su corazón latía fuerte, casi como un aviso, sabía que la próxima decisión no solo afectaría su taller, sino el camino que definiría su vida. Podría dar ese salto hacia lo desconocido y descubrir, al final de la travesía, que lo que realmente atesoraba estaba por revelarse. La anhelada transformación lo aguardaba. Esteban atravesó la puerta del taller con la mente esclarecida pero repleto de dudas. El sonido familiar de las herramientas resonaba en el aire, pero hoy todo parecía diferente, como si el espacio físico estuviera esperando una metamorfosis. Se detuvo y dejó caer su mochila en la mesa. El viejo martillo se asomaba desde su interior y lo acarició con un gesto casi reverente. Era un recordatorio de su historia, pero también un símbolo de la transformación inminente. Se sentó en su banco de trabajo y empezó a trazar esquemas en un cuaderno desgastado. La idea de modernizar su taller se sentía tan aterradora como emocionante. Cuando pensaba en la colaboración, su mente danzaba entre la posibilidad de beneficios, pero también de sufrimiento. ¿Y si al abrirse a otros, su espacio se volvía caótico y, por ende, perdía su esencia? Esa pregunta lo acosaba, y cada intento de blanquearla con su curiosidad era una batalla perdida. Durante días, Esteban se mantuvo en esta montaña rusa emocional. El respaldo de Fernando fluía en su mente, pero los temores seguían resonando en su interior. Debería planificar no solo cómo gestionar las críticas, sino también cómo comunicar su nueva visión a quienes pudiera atraer. Sabía que necesitaba encontrar un bloque de confianza y no dejarse consumir por las inseguridades. Una tarde, decidido a seguir adelante, Esteban organizó su primera reunión con un pequeño grupo de artistas locales. Quería fusionar su conocimiento en carpintería con las ideas frescas de quienes buscaban crear en un ambiente colaborativo. El día llegó y, mientras observaba a los asistentes llegar, el nerviosismo se apoderó de él. Su voz sonó más temblorosa de lo que había imaginado. Con un esfuerzo visible, comenzó a explicar cómo quería transformar su taller en un espacio de creación compartida, donde las habilidades individuales se unirían para dar vida a proyectos únicos. Sin embargo, la ansiedad palpaba en cada palabra que pronunciaba. Quiero que cada uno de ustedes sienta que este espacio es también suyo, dijo, tratando de sonar más seguro. Pero, ¿cómo puedo garantizar que se respete la esencia del taller y, al mismo tiempo, abrace la innovación? Las primeras reacciones fueron mixtas, había entusiasmo, pero también incertidumbre y casualidades que Esteban no esperaba. Algunos se mostraban reacios, cuestionando si esa colaboración realmente beneficiaría a todos. Al escuchar sus voces, las inseguridades de Esteban resurgieron como fantasmas, desdibujando su visión. Sin embargo, una voz distinta se alzó entre la multitud. Era Ana, una joven diseñadora que había comenzado a labrarse un camino en el mundo del arte. Lo que propones es valioso. La esencia de un espacio se define por las experiencias compartidas. Si otorgas la libertad de explorar, quizás lo que preservamos sea aún más fuerte. Las palabras de Ana resonaron en él. Quizás ese era el enfoque que necesitaba. Este reto no se trataba de eliminar su esencia, sino de ampliarla, integrando lo mejor de todos los involucrados. Comenzó a vislumbrar su taller no solo como un lugar físico, sino como un ecosistema. Esteban empezó a entusiasmarse con la idea de crear un espacio donde cada aporte sumara a la historia, y no se restara. Al finalizar la reunión, sintió un ligero peso levantarse de sus hombros. Había logrado abrir un pequeño canal de comunicación, pero aún quedaba mucho por hacer. En su mente, las ideas burbujeaban al mismo tiempo que las inquietudes lo desbordaban. Decidido a hacer del taller un lugar donde todos sintieran que podían aportar, notó que todavía había aspectos que no había considerado. La atención que debía prestar a sus futuras interacciones era vital. ¿Cómo manejar las dinámicas personales entre los colaboradores? ¿Cómo enfrentaría los conflictos que surgirían inevitablemente? La noche llegó, y mientras el silencio del taller lo envolvía, Esteban supo que entrar en esta nueva fase significaba comprometerse a un viaje personal de aprendizaje y adaptación. Sacó el martillo de su bolsillo y lo observó a través de la luz tenue.
No solo un símbolo de su herencia, sino un recordatorio de las lecciones que había aprendido, pero la mayor preocupación aún lo acechaba, a pesar de su deseo de crecimiento. ¿Podría mantener la pasión que lo hacía vibrar al trabajar con sus manos si la presión del trabajo colaborativo se volvía abrumadora? Esa noche, Esteban se durmió con la cabeza llena de preguntas, consciente de que el camino apenas comenzaba y que cada paso adelante lo acercaría a una revelación aún no imaginada. ¿Estaba realmente listo para abrirse a las posibilidades que su propio taller podía ofrecer y aceptar el caos que podría surgir? Esteban despertó con el amanecer filtrándose a través de las ventanas de su taller, disipando las sombras que se habían instalado en su mente la noche anterior. La energía del día lo envolvió como una brisa fresca. La idea de transformación ya no le parecía una carga, era un llamado a la acción que resonaba en sus venas. Sin embargo, la realidad de su decisión le resultaba innegable. Con determinación, decidió limpiar el taller antes de continuar con sus planes. Mientras barría el polvo acumulado en el suelo, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a las interacciones que tendría con los artistas. No solo eran talentos creativos, a partir de ahora serían sus pares, su cerca, sus posibles colaboradores. La presión de esta nueva realidad lo llenaba de nervios, pero también de expectativa. Se dio cuenta de que necesitaba establecer un código de convivencia que pudiera guiar a todos en este nuevo espacio compartido. Esteban comenzó a esbozar reglas básicas en su cuaderno, reflexionando sobre cómo fomentar el respeto mutuo mientras cada uno desarrollaba su personalidad creativa. La escritura se convirtió en un proceso casi terapéutico, cada palabra lo acercaba más a la claridad. A medida que pasaban los días, se presentó un nuevo desafío inesperado. Un grupo de artistas ya establecidos en la ciudad rechazó la idea de colaboración, cuestionando la validez del taller y su capacidad para manejar la calidad del trabajo. Las críticas fueron afiladas. Esteban se sintió desarmado ante estas reacciones, su seguridad tambaleándose ante la presión social. ¿Había subestimado realmente las dificultades de abrir su visión a otros? La falta de apoyo lo desanimó, pero a su vez, encendió en él una chispa de resistencia. Sin embargo, en lugar de cerrarse, decidió invitar a uno de sus críticos a dialogar. Al cabo de un par de días, Pedro, un artista con una notoriedad indiscutible, accedió a reunirse. Esteban, sumamente nervioso, preparó preguntas, escribió su visión y se propuso escuchar activamente. En su mente, esta segunda oportunidad se sentía como un duelo, el duelo de sus inseguridades contra el deseo de expansión. La reunión se llevó a cabo en el taller. Al llegar, Pedro miró con desconfianza cada rincón, evaluando el espacio como cualquier crítico lo haría. Esteban sintió cada mirada como un reconocimiento de su esfuerzo, pero también como una evaluación que podía desmoronar sus sueños. Inició la conversación compartiendo su visión. Sé que hay temores respecto a la calidad y la esencia del taller. Pero así como ustedes han tomado riesgos en su trabajo, yo estoy dispuesto a hacer lo mismo. Quiero crear un entorno donde podamos aprender de los errores y celebrar cada logro, expuso con un tono firme. A medida que la charla avanzaba, se dio cuenta de que Pedro tenía razones válidas, pero su reticencia también provenía de sus propias experiencias de aislamiento en el mundo artístico. Comprender el trasfondo del otro lo iluminó con nuevas perspectivas. A medida que discutían posibles colaboraciones, sentir que estaba escuchando y siendo escuchado le dio un sentido renovado de propósito. La reunión concluyó con un cambio sutil. Pedro se comprometió a recomendar a algunos de sus colegas talentosos para que probaran el espacio. Esteban había avanzado de una situación de conflicto directo a un diálogo que podría abrir puertas. El miedo a la crítica se alternaba con la sensación de que su taller podría emerger como algo poderoso, un lugar que podría desafiar las expectativas. Entonces, cuando Pedro se retiró, Esteban se sintió invadido por una mezcla de euforia y agotamiento. Había entregado más de sí mismo de lo que había pensado posible. Su mente vibraba con la comprensión de que la comunicación auténtica era la clave para superar las barreras. El tiempo avanzaba, y cada acción que emprendía no solo transformaba el taller, sino que también empezaba a moldear su identidad. Al día siguiente, decidido a seguir construyendo sobre esa base creada. Sintió que había llegado el momento de más desafíos, su mente se llenó de nuevos objetivos, pero la preocupación no estaba lejos.
con cada paso que daba, también reafirmaba una incertidumbre persistente: ¿cómo se adaptaría a las nuevas relaciones? ¿Y si la presión de ser un líder sobrepasaba su capacidad? Mientras estas preguntas giraban en su cabeza, supo que el camino a seguir se tornaba más intrincado que nunca. Tenía que encontrar maneras de transformar su vulnerabilidad en fortaleza, pero en el fondo de su ser sabía que había profundizado en las raíces de su propio miedo. ¿Podría convertir esas dudas y aprendizajes en una forma de guía, en lugar de un freno? La noche llegó, y con ella la certeza de que, a pesar de los temores, el camino se iluminaba ante él, aunque repleto de astillas, como un nuevo proyecto por construir. Esteban se despertó en la mañana con una sensación renovada, un cóctel de nervios y determinación fluyendo por sus venas. En su mente, las conversaciones con Pedro aún resonaban, el eco de un diálogo que había desterrado parte de sus inseguridades. Había decidido que su taller no solo sería un espacio para crear, sino un laboratorio de crecimiento personal y colectivo. Mientras se preparaba para el día, repasó mentalmente las acciones que debía realizar. Había mencionado a Pedro la importancia de establecer allí un ambiente colaborativo, pero ahora se daba cuenta de que esas palabras necesitaban fundamento. Consciente de que su papel era también el de un facilitador, tomó la decisión de organizar una primera reunión con los artistas que podrían unirse al proyecto. Pero había un dilema: ¿cómo garantizar que todos se sintieran cómodos para compartir sus ideas? Esbozó un esquema para la reunión. En lugar de imponer reglas estrictas, pensó que sería más efectivo crear un espacio donde las opiniones se pudieran expresar libremente. Decidió que cada uno tendría un tiempo para hablar, y cada voz sería escuchada con la misma atención que él había recibido de Pedro. Así, Esteban comenzó a sentir una chispa de liderazgo naciendo en su interior. Los días siguientes la ansiedad aumentó. Esteban se halló hablando en voz alta en su taller, ensayando preguntas y respuestas como si la reunión ya estuviera en marcha. Su mente se llenó de posibles escenarios, desde comentarios constructivos hasta oposiciones inesperadas. Cada vez que imaginaba a los nuevos artistas entrando al taller, sentía que el impulso de cambio resonaba con más fuerza en su interior. El día de la reunión, el ambiente era eléctrico. Las voces de los artistas llenaron el espacio, un murmullo de emociones que fluctuaban entre la expectativa y la incertidumbre. Esteban observó cada uno de sus rostros, intentando descifrar si compartían su visión. La adrenalina lo empujó a presentar su concepto de manera clara y convincente. Las palabras fluyeron como nunca antes. Cada vez que se sentía nervioso, les recordaba que todos estaban allí por la misma razón: la pasión por el arte. Por un instante, el miedo emergió, hinchando su pecho, recordándole los rechazos previos. ¿Y si no les interesa?, se preguntó. Pero se tomó un momento, respiró hondo y continuó. Al compartir la imagen de un espacio colaborativo que podría elevar las voces individuales, notó que algunas miradas se iluminaban. Las preguntas comenzaron a fluir y, para su sorpresa, un diálogo se estableció lentamente. La conexión creció, y cada intervención era un pequeño paso hacia la cohesión del grupo. Sin embargo, no todo fue sencillo. Un artista, Clara, planteó un cuestionamiento contundente: ¿cómo podemos confiar en que este taller no se convierta en otro intento fallido de integración? La crítica, aunque dura, era también honesta. Esteban sintió que el peso de la duda caía sobre él de nuevo, como un manto pesado. Pero, en lugar de replegarse, decidió abrirse aún más. Con un tono firme, respondió: eso depende de todos nosotros. Necesito saber que están dispuestos a correr el riesgo conmigo. Si este espacio no se siente seguro para ustedes, tengo que entender por qué. La vulnerabilidad que desplegó ante el grupo resonó. Se dieron cuenta de que hablaba desde un lugar de inseguridad genuina, no desde el pedestal del líder infalible. La reunión culminó con un sentido de propósito compartido. Mientras la charla se desvanecía, cada artista comenzó a compartir sus expectativas y sus dudas, y Esteban se encontró en medio de un nuevo diálogo transformador. Las voces que habían llegado llenas de resistencia empezaban a unirse a su llamada a la acción, como un coro de individualidades listas para crear un nuevo espacio. Al finalizar, sabiendo que habían dado los primeros pasos, Esteban sintió un leve estremecimiento. No solo estaba forjando proyectos, estaba comenzando a construir una red de confianza.
Sin embargo, en su interior, la preocupación no se desvanecía del todo. ¿Sería suficiente esa apertura para guiar a todos hacia una colaboración genuina? Cuando la noche cayó, volvió a sus pensamientos. Comprendía que el camino hacia el éxito no era lineal. Reconocía que, si quería ser un verdadero líder, aún debía enfrentarse a su propia inseguridad y, más aún, a las expectativas de los demás. Pero ahora sabía que cada reto era una oportunidad escondida. La idea de crecer junto con su colectivo lo deslumbraba, aunque la tensión por lo desconocido nunca se iría del todo. Mientras el sueño se acercaba, una nueva realidad se gestaba en su mente. La convocatoria de artistas comenzaba a tomar forma, y con ello, una inquietante interrogante emergía: ¿cómo realmente los uniría la vulnerabilidad compartida en el arte, y sería eso suficiente para enfrentar el juicio del mundo exterior? Las sombras de la noche ofrecieron pocas respuestas, pero su deseo de iluminación brillaba cada vez más. Esteban despertó con el sol filtrándose por las ventanas del taller, brillando como un símbolo de un nuevo comienzo. La conversación de la noche anterior aún resonaba en su mente. Se sentía optimista, pero también abrumado por la inminente responsabilidad de dar forma a esa red de confianza que había comenzado a gestarse. El baluarte de su taller se sentía diferente. No solo era un espacio físico, había empezado a convertirse en algo más, un refugio donde las ideas podían florecer y las inseguridades pudieran ser confrontadas. Con un ligero temblor en su voz, decidió que esa mañana presentaría el concepto de un proyecto colectivo a los artistas, una exposición que reflejaría sus travesías personales. Era una propuesta arriesgada, porque implicaría desnudar sus almas ante el mundo. Mientras organizaba el espacio, un pequeño vistazo al espejo reveló las huellas de su propio autoconocimiento. Los ojos, a menudo expresivos, ahora destilaban una actividad interna potencial que no había detectado antes. Se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía de un equilibrio entre su deseo de liderar y su necesidad de ser parte de un todo. Las horas previas al encuentro lo llevaron a una reflexión más profunda. Se sintió tentado a coquetear con la idea de un liderazgo autoritario, uno que prescribiera estructuras rígidas y caminos claros. Sin embargo, eso lo llevó a preguntarse: ¿sería eso realmente lo que buscaban estos artistas? Con el mismo ímpetu, cuestionó sus propios deseos. Cuando los trabajos de los artistas comenzaron a llegar al taller, el bullicio era palpable. Había energía en el aire, pero también hubo un instante de inquietante silencio, cuando todo el operativo parecía estar esperando algo que ni él sabría dar. Necesitaba ser vulnerable, un guiño a la autenticidad. Compartió su propia historia de lucha, cómo enfrentó su temor al fracaso, cada tropiezo disfrazado de aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene sus propias cicatrices, comenzó Esteban, con voz entrecortada. Y esas marcas son las que dan autenticidad a nuestro arte. No solo quería que escucharan su propuesta, deseaba que su corazón estuviera presente en la discusión. Las miradas que respondió ese día eran distintas a las de antes, se notaba la conexión. Las inquietudes personales comenzaron a brotar, impulsadas por su ejemplo. La conversación giró hacia los miedos, los fracasos y las incertidumbres. Había un intercambio genuino, una autenticidad en la sala que parecía mágico. Esto no solo era arte, estaba sucediendo una catarsis emocional. Uno de los artistas más escépticos, Marco, admitió que la inseguridad había moldeado su obra, pero no sabía cómo transformarla en la experiencia colectiva que tanto anhelaban. Esa fue la semilla que Esteban buscaba, la idea de que la vulnerabilidad podría conducir a la creación. Sin embargo, la euforia del momento se vio amenazada por una pregunta inquietante que Marco lanzó al aire: ¿qué pasa si, al final, nos encontramos repitiendo los mismos patrones, condenados a un círculo vicioso de inseguridades y fracasos? La sala quedó en silencio. Esteban sintió que un escalofrío recorría su espalda. Esa pregunta se amplificó como un eco en su mente. Tenía que confrontarlo. Si eso ocurre, lo enfrentaremos juntos. No solo seremos artistas, seremos un conjunto de personas comprometidas a desmantelar esos patrones, proclamó, sin saber si su respuesta sería suficiente. Pero en esa encrucijada, y mientras la tensión crecía, también florecía una idea:
No bastaba con expresar sus voces, era necesario crear un sistema que, a través del arte, retara constantemente el miedo y el rechazo. Un compromiso colectivo para seguir cuestionándose. Al finalizar la jornada, la sensación de logro coexistía con la inquietud. Esteban había abierto la puerta hacia un camino lleno de incertidumbre, pero también de potencial. Caminó a casa con el peso cálido de la comunidad recién formada, pero la pregunta resonó sin cesar en su mente. Ahora, la búsqueda de la autenticidad era un reto permanente. Sabía que estaba en el borde de un torbellino creativo, pero también al borde de lo desconocido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se planteó con franqueza la verdad sobre la vulnerabilidad. ¿Sería solo un puente hacia la sanación o también podría convertirse en una trampa que lo arrastrara hacia atrás? La incertidumbre era un desafío latente, y era solo el comienzo. Esteban inició su día con un nuevo propósito, un impulso renovado que lo instaba a enfrentar no solo sus miedos, sino también los de los demás. La incertidumbre en su interior palpitaba como una alarma que no podía ignorar. Las palabras de Marco aún resonaban, arrastrando consigo un eco persistente que le exigía una respuesta proactiva. Al llegar al taller, lo primero que hizo fue reunir a los artistas. Quería transmitirles que su visión no podía limitarse a una simple muestra de arte. Era necesario alimentar ese deseo de autenticidad de manera constante. ¿Cómo podían liberarse de los ciclos de miedo si no se atrevían a enfrentarlos? Hoy vamos a trabajar en algo diferente, dijo Esteban, con voz firme. Vamos a escribir nuestros miedos, las inseguridades que tanto nos afectan. En una hoja, dejen que fluyan. Después, las usaremos como base para crear algo nuevo. La sala se llenó de murmullos, pero también de miradas interesadas. Se podía ver la duda y el escepticismo, pero también la chispa de curiosidad. Los artistas comenzaron a escribir, y Esteban observó su proceso. Las palabras se dibujaban en el papel como el trazo de un artista inseguro, titubeante entre la verdad y la ficción. Ese acto revelador no solo delineaba sus temores, sino que comenzaba a formar conexiones invisibles entre ellos. Mientras tanto, la mente de Esteban se convirtió en un torbellino. Sabía que, para liderar esta exploración, necesitaba mostrarle su propio miedo, aquella voz interna que le susurraba constantemente que no era suficiente. Voy a ser honesto con ustedes, empezó, su tono desnudando vulnerabilidad. He estado atado a la idea de ser perfecto, de no fallar, y eso solo me aleja de lo que realmente soy. Hoy, deseo compartirlo con ustedes, porque creo que solo así podemos avanzar. Las miradas de los artistas se intensificaron. Había algo transformador en esa confesión, una chispa que desató un torrente de palabras. Algunos, incluso, comenzaron a compartir sus escritos en voz alta. Se hablaba de inseguridades como el miedo a fracasar, al rechazo, o incluso de la parálisis creativa. Entre sus relatos, Esteban percibía un patrón. Todos en la sala estaban comprometidos a expresar lo que normalmente se relegaba al silencio. Por unos momentos, el ambiente se sintió genuino, casi sagrado. Las palabras de los artistas danzaban en el aire, llenas de autenticidad. Pero esa conexión se enfrentó a un desafío cuando Marco, todavía escéptico, planteó una nueva inquietud. ¿Cómo transformamos esto en algo palpable? Ni siquiera sé si mis miedos pueden ser convertidos en arte. El pescuezo de Esteban se tensó ante la pregunta. La verdad era que la transformación de esos miedos en arte podía no ser sencilla. No tenemos que saberlo todo ahora, respondió. Podemos fallar en el proceso. Pero cada intento es una oportunidad para crecer. Lo que necesitamos es dar ese primer paso juntos. La jornada se llenó de risas entre la angustia y de avances esperanzadores entre la vulnerabilidad. Cada artista, a su manera, fue tomando decisiones sobre cómo plasmar sus luchas en el lienzo. Esteban sintió la urgencia de convertirse en un faro, el que guiara a todos, alineando sus respectivas travesías hacia una creación que resonara con su esencia. Al final del día, su corazón latía con fuerza. Había comprendido que su propio viaje de autenticidad necesitaba ser compartido continuamente, que no podía ser una meta a alcanzar, sino un camino irreversible. Sin embargo, la pregunta de Marco le retumbaba en la mente, ¿y si después de todo siguieran atrapados en la parálisis del miedo?
mientras se preparaba para cerrar el taller, una idea exploraba su mente. Y si creaba un espacio donde los procesos creativos pudieran ser compartidos, un refugio constante para la creación y la vulnerabilidad. Pero esa idea vomitaba dudas, y si el camino hacia la autenticidad terminaba convirtiéndose en otro ciclo de inseguridades latentes. La noche llegó cargada de inquietudes y con un solo pensamiento en mente, un imperativo resuena: el próximo paso era crucial. Esteban se recostó en su cama, sintiéndose al borde de una revelación extraordinaria. Había una pregunta clara en su interior: ¿cómo podría realmente transformar su miedo en una herramienta de empoderamiento en lugar de una cadena que lo retuviera? La búsqueda apenas comenzaba. Esteban se despertó con una sensación de propósito en el aire. Había pasado semanas navegando por el océano de sus inseguridades y había comenzado a entender que la autenticidad no era solo un destino, sino un viaje. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su taller, y con cada rayo, sentía que la transformación personal que había estado explorando empezaba a tomar forma tangible. En su mente, un nuevo proyecto se gestaba, una exposición colectiva donde cada artista pudiera abrirse y mostrar no solo su arte, sino también las historias detrás de su creación. Decidido, organizó una reunión con los artistas. Les explicó su visión, que era más que una simple exhibición, sería un espacio de sanación y conexión, donde cada uno podría plasmar no solo su talento, sino también las batallas que habían enfrentado. Sabía que abrir esa puerta significaría expeler a la luz las sombras que todos llevaban dentro. Al principio, hubo resistencia. Los miedos eran palpables, cada artista luchaba con la idea de desnudarse ante el mundo. Sin embargo, poco a poco, Esteban compartió su propio viaje de inseguridad, revelando sus temores más profundos, su miedo a no ser lo suficientemente bueno, a defraudar el legado de su familia, y a perderse en la búsqueda de aceptación. Con cada palabra honesta, la sala se fue cargando de una conexión palpable. Lo que enfrentaremos juntos no es una competencia, es una oportunidad para liberarnos de nuestras cadenas y redescubrir nuestra voz como comunidad, proclamó con firmeza. Los artistas comenzaron a asimilar sus palabras, sintiendo la sinceridad en cada una de ellas. A medida que la reunión avanzaba, comenzaron a surgir ideas. Posteriormente, en una sesión de trabajo, decidieron que la exposición se centraría en los hematomas emocionales que todos habían experimentado. Cada cicatriz era una lección, una ventana a su ser más profundo. La obra colectiva cobraría vida, no solo a través de la estética, sino del significado compartido detrás de cada pieza. Esteban se sintió como un conductor de una orquesta, donde cada artista traía su propia melodía y, juntos, crearían una sinfonía de emociones. La idea de que el miedo pudiera transformarse en arte como forma de sanación resonó entre ellos, y la atmósfera en el taller se volvió casi mágica. Esteban vio cómo la vulnerabilidad se convertía en valentía, y lo palpó en los rostros de sus colaboradores. Era asombroso ver cómo cada uno se atrevía a dar ese salto hacia lo desconocido. Cuando llegó el día de la exposición, Esteban sintió una mezcla de ansiedad y orgullo. Cada obra contaba una historia, un himno a las luchas superadas y a la belleza que emergía de cada golpe recibido. La exhibición atrajo a una multitud. La gente respondía con empatía a cada relato. Los hematomas emocionales se transformaron en puentes de conexión entre desconocidos. Esteban contempló su taller, ahora un crisol de creatividad y reflexión, y entendió que había conquistado no solo su inseguridad, sino que también había creado un espacio donde otros podían hacer lo mismo. Recibió elogios no solo por la calidad de las obras, sino por el valor de abrir esas puertas a las experiencias humanas. El momento culminante llegó cuando un crítico de arte, emocionado por lo que había presenciado, se acercó a Esteban con la intención de colaborar en futuros proyectos. Era un reconocimiento que él nunca había imaginado, y cuando le ofrecieron la oportunidad de presentar su trabajo en una galería de renombre, supo que la transformación personal había cobrado vida. Con una sonrisa mezcla de asombro y satisfacción, Esteban reflexionó sobre el camino recorrido. Había logrado fusionar su pasado con su presente, había profesado su amor por la carpintería, pero también había abrazado la idea de que su taller no era solo un espacio físico, sino un refugio donde la creatividad florecía a través de las conexiones humanas, las cicatrices, tanto de la madera como de su propia vida.
convirtieron en símbolos de fortaleza y valentía. El taller que había sido un lugar de soledad se había transformado en un hogar comunitario. Esteban cerró la noche reconociendo que había alcanzado un equilibrio inédito entre su identidad y sus aspiraciones. Había tocado lo que significaba realmente el legado de su abuelo, no un peso, sino un faro iluminador para el futuro. Así, Esteban miró hacia adelante, con confianza renovada y una misión clara, seguir cultivando ese espacio no solo para el arte, sino para la vida misma. Sus hematomas, ahora visibles y admirados, demostrarían que no solo se había transformado a sí mismo, sino que había empezado a cambiar las vidas de otros también. Está siendo parte de esta travesía. Ahora, es el momento de comprometerse. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es crucial. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal. Únete a la transformación.